Platíquenos en este pronunciamiento, diputado, que realizó el día de ayer. Dice que urgen cambios a la ley burocrática del Estado. Esto lo expresó usted ayer en tribuna. Platíquenos al respecto de qué se trata esto. Primeramente, saludar a tus seguidores en las redes sociales. La verdad que es un gusto atenderles también y que nos tomen en cuenta. Y para mí es importante que se difunda lo que estamos trabajando en el Congreso del Estado. Estamos ya por tercera ocasión haciendo un trabajo legislativo y nos obliga a no improvisar, a llevar temas que realmente impacten y que resuelvan problemáticas que aquejan a las instituciones y a los ciudadanos, ¿verdad? Y hemos estado presentando en lo que llevamos este año de ejercicio, que vamos a completar el día 1 de septiembre, pues temas que son recogidos de lo que es el trabajo en territorio, ¿verdad? Sí. En este caso es un tema muy especial porque nadie quiere entrarle a estos temas. Son temas, y nadie quiere entrarle y vemos con tristeza, te lo digo, que las carencias económicas que tienen las instituciones, pues a veces para atender otras circunstancias que son por obligación, como en el caso de los ayuntamientos, que son los servicios públicos, en el caso del Estado, de las instituciones que tienen obligación de atender en servicios a los ciudadanos, en ocasiones no lo pueden hacer porque no tienen recursos. Y vemos que cada cambio de administración se dan componendas o circunstancias cuando pues los trabajadores que cumplieron un ciclo con un gobierno, que llegaron a veces emanados de unas siglas políticas y llega otro partido, pues normalmente todos se van, ¿verdad? Perdón, y generan pues una situación de inconformidad porque pues obviamente nadie quiere perder su trabajo. Claro. Hay una mala práctica que hay que decirle, que hay que asumir la clase política, y me considero entre ellos. No le he aportado porque en mis participaciones nunca he prometido un trabajo a cambio del apoyo político. Sí. Sin embargo, es una práctica muy común que a la gente, al ciudadano que apoya en una campaña, se le promete el trabajo para llegar a una institución. Y sabemos que ahorita la mayor parte de las instituciones están sobrenominadas por esa mala práctica que hacen muchos políticos, ¿verdad? Que tenemos que pensar ya que eso se debe de determinar, porque se debe determinar. ¿Por qué? Porque el ciudadano espera en un ayuntamiento que el ayuntamiento cumpla su responsabilidad principal ante la ley, que es dotar de buenos servicios públicos, de buena atención a los ciudadanos, ¿verdad? Por citarte un ejemplo, en una institución como un ayuntamiento. Sin embargo, vemos a muchos ayuntamientos, y creo que desde La Paz hacia arriba, ya lo vivió Los Cabos en la administración pasada, sobrenominados, mucha gente trabajando, y eso va en detrimento de la atención a los ciudadanos, porque se convierten instituciones en paganóminas. Y te lo digo muy claro, no tengo nada en contra de los trabajadores, al contrario, son un defensor de sus derechos laborales. Sin embargo, tenemos que ser claros en esta parte, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Y vemos esa circunstancia que sucede con tristeza porque son muchos recursos que podían ser utilizados para atender problemáticas reales o problemáticas de primera necesidad en diferentes instituciones. Entonces, yo lo decía ayer, citamos al presidente del Tribunal Burocrático porque estamos trabajando en una iniciativa para hacer una modificación, nuevamente una propuesta para modificar la ley burocrática en el apartado donde se manejan los salarios caídos, donde se ha prestado esa parte de la ley burocrática para hacer componendas por algunos referentes, por algunos actores políticos, que cada cambio de administración pues dejan herencias laborales y que surgen demandas que te vuelvo a decir, Ivette, con justo derecho, porque son los derechos. El que tiene la menos culpa es el trabajador, porque él se le generan derechos laborales y quién los va a pelear. La irresponsabilidad es de quién los contrata y quién al momento de que cambia la administración los quiere dejar aprovechándose de que la ley dice que son salarios caídos indefinidos y que se hacen juicios por parte de los trabajadores que se
no te explica por qué el gobierno o las instituciones no ganan ningún juicio, el 95% los pierden, pues. Hay una gran irresponsabilidad en las formas de contratar a los trabajadores, en las formas de defender al Estado, a las instituciones, de estos juicios que los trabajadores, pues en su momento reclaman sus derechos, ¿verdad? Y que llegaron porque llegaron a una administración por una parte política, pues, porque sí, sabemos que aquí es esto, de que si ganó un partido en el ayuntamiento, pues lleva en los cargos de confianza a mucha gente que es la parte de la que ayudó en la campaña política, y si cambia el otro partido es igual, ¿verdad? Así ha sido la historia. Sin embargo, el problema se suscita porque se quedan los trabajadores y hacen demandas. Estas demandas nadie las quiere resolver en 6 meses o en un año. Y empieza a pasar el tiempo y se aumenta. Lo hacen a propósito, pues, y lo hacen a 6, 7, 8 años. ¿Y qué se generan? Laudos millonarios. Yo lo ponía, por ejemplo, que un ayuntamiento del norte del estado, si paga un laudo de esos de 7, 8 millones, no paga la quincena de 1,000 trabajadores, por decirte un ejemplo. Caray. Y eso es algo preocupante. Es un gran daño al patrimonio económico, de por sí no andan muy bien. Así es, entonces, ¿qué es lo que yo quiero llevar a la mesa esta discusión? Tocar este tema que nadie se atreve. Nadie se atreve. Y por eso citamos nosotros en este punto de acuerdo económico al presidente del Tribunal Burocrático, porque sabemos, te pongo un antecedente, yo solicité, tengo días o meses trabajando esa iniciativa, donde queremos subirla, pero consensada con todos los actores, con todos los que tenemos alguna responsabilidad en este sentido, para de una vez cerrar esa puerta, pues, esa puerta que está abierta para que se hagan componendas, para que se hagan acuerdos y que pongan en el borde del colapso a las instituciones, y que de por sí que tienen carencias económicas, pues sean más severas esas crisis que se viven en algunas instituciones. Yo soy muy claro, o sea, no es en contra de los trabajadores el problema, pues los trabajadores tienen su derecho de pelear sus derechos que se generan. Ellos no tienen la culpa. El que tiene la culpa es el que contrata trabajadores sin suficiencia presupuestal, y que también contrata a sabiendas de que llevó que no hay recursos económicos, pero mete mucha gente sobre nóminas, pues. De hecho, hemos observado que en los últimos años, por ejemplo, si antes tenía un secretario, ahora tienen 3, o tenía una secretaria, ahora tienen 2. O sea, es un grupo, digamos, de 7 a 10 gentes las que están solamente atendiendo a un personaje. Y vemos que aparte que la institución pues tiene una nómina, ¿no? Pero y ahí se van quedando, ¿no? El problema no es tanto que llega un tesorero y llega con su gente de confianza. Sí, claro, ¿verdad? Y se entiende. Y llega con 5 o 6 gentes. Ese tesorero es cambiado y esas 5 o 6 gentes se quedan. Se quedan. Y llega el otro tesorero y dice, ya no son de mi confianza. Entonces, pues sí, los despide. Despide esas 5 o 6 gentes, y esas gentes demandan por despido injustificado. Y a veces esa misma gente pues se componendas con los abogados de las instituciones, porque no te explica por qué no se gana o por qué las instituciones pierden todos los juicios. Es que ese 95% es mucho. Mucho. Nomás pregunta, por eso yo solicité hace veces pues la estadística de las instituciones, lo pedí a los 5 ayuntamientos, a los poderes del Estado, que es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y tuvimos respuesta nada más del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, donde me da la Secretaría de Finanzas una estadística del 2024, 2023, 2022 y 2021, de alrededor de 157 millones de pesos de pago de laudo. 157 millones de pesos. De laudo. Es mucho. Nada más, para que te des una idea de lo que ha pagado el gobierno del Estado. ¿Qué no podría haber hecho el gobierno del Estado con 157 millones de pesos? Y nada más el Estado, pero te vas al Congreso del Estado, en la legislatura pasada pagó 30 millones, algo así, de laudo. Y Milena, la presidenta municipal, en cortito, no oficialmente no me contestó cuánto ha pagado, pero me lo dijo ella que llevaba alrededor de 100 millones de pesos pagados de laudo en lo que lleva de gobierno ella.
Entonces, y todas las instituciones están por igual, te lo vuelvo a repetir. Ese dinero, pues, se genera porque la ley dice que son salarios caídos, ¿verdad? Salarios caídos indefinidamente. Entonces, ¿dónde está el problema, Iben? Que los juicios se alargan a propósito, pues. Con esa finalidad de que aumente. Pues sí, que 6, 7 años, 5 años, 8, 10 años, y se hace un volumen de recursos, un laudo grande. Impagable. El trabajador, mira, la estadística más clara es que el trabajador sindicalizado no aparece en este tipo de laudos. Es que algunos reclaman alguna situación de un despido, problemas de algún sindicalizado, pero muy mínimo, estamos hablando del 100%, un 98% de sindicalizados nunca está peleando en ningún laudo. ¿Quiénes son los que están peleando los laudos, estos juicios que se hacen millonarios? El trabajador de confianza que entra en cada administración, pues. Caray. Para que te des una idea dónde está el 98% problema. Entonces, es mucho también. Sí, o sea, te lo digo con seguridad, porque tú pides la estadística, ¿cuántos sindicalizados de la base trabajadora en los 5 municipios, en los 3 poderes, tienen demandas y que han peleado un laudo? Son muy contados por circunstancias muy especiales. O sea, el sindicato no tiene problemas por cobrar laudo. Ellos lo que les interesa es que si hay un problema, se reinstale su trabajador, se resuelva pronto, pues. No hay un trabajador que quiera alargar un juicio. ¿Quién quiere que se alargue el juicio? Pues obviamente hay gente que tiene intereses que pues generen esa bolsa de recursos millonaria y ahí están. El Congreso del Estado tiene ahorita un juicio que va a pagar 4 millones. De 6 millones están negociando a pagar 4 millones de un juicio que empezó en la legislatura, se me va donde estuvieron que Omar Zavala estuvo de diputado. La de Marcos Covarrubias, se me hace. Que sería la 11ª, creo. Y ahorita se está pagando un juicio como de 5 millones de pesos en el Congreso del Estado de esa legislatura. Y te das cuenta y miras ese juicio y lo ves, y pura rebeldía. Rebeldía es cuando no se contesta, cuando no se atiende lo que es jurídicamente, pues. O sea, podríamos decir que se convirtió en un negocio, ¿no? Exactamente. Entonces yo sé que incomodo con mis palabras y sé que muchos, yo ya me di cuenta que pues soy polémico en mis propuestas, pero son realistas, están basados en estudios. Entonces, a donde voy con este llamado al presidente del Tribunal Burocrático es para que nos dé dónde estamos ahorita, cuántos juicios, cuánta gente tiene demandas. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo que se modifique la ley burocrática y que se homologue con la ley federal del trabajo. La ley federal del trabajo ya tiene años, 3, 4 años, 5 años, que se cambió en esa parte, en los salarios caídos. Es un año nada más, la ley federal del trabajo. Un año de salarios caídos y se cobra o se paga un porcentaje del 2%, de ahí para adelante. Claro. Entonces, todos quieren resolver en un año su problema, pues. Claro. Ya no se hace ese juicio millonario, donde déjalo pasar 5 o 10 años para que sean más dinero, pues. De todos modos vamos a ganar. Entonces, yo en mi propuesta quiero que homologuemos esa ley, y hemos hablado con la gente del sindicato también. Fíjate que el sindicato está negociando a veces mejorías en sus prestaciones, ¿no? Y el Estado o las instituciones no tienen para poder darle un aumento porque pues no hay recursos, pero por otro lado al Estado lo hacen, o a las instituciones las hacen pagar laudos millonarios. Qué delicado. Imagínate, 157 millones de pesos pagó el Estado del 2021 a 2024. No sé, seguramente ese dinero podría haber servido para en otras obras, ¿no? En algo más importante, o al menos digamos, para darle respuesta a los trabajadores que ya están, pues. Entonces, tenemos que parar eso, y yo la idea que tenemos que cerrar la puerta para que eso no esté sucediendo, ¿verdad? Entonces, es muy obvio, muy obvio. Te voy a dar un dato bien importante, ¿verdad? Que para mí es necesario que se sepa. Sí, adelante. Yo tengo una estadística de 2010 a 2021, ¿verdad? En 2010, todo el periodo de Marcos Covarrubias oscilaron el pago de los laudos alrededor de 3, 4, 6 millones máximo cada año de laudo. Máximo.
máximos, de 3 a 6 millones. El gobierno de Carlos Mendoza igual, pues, salió igual. Estamos hablando de 10 años. Llega el 2021, se mantiene más o menos igual, 6 millones, 6 pasaditos. El 2022, 34 millones, en lo que se me refiere a la estadística que tengo del gobierno del estado. Sí. Y 2023, 54 millones. 2024, 50 millones de pago, ¿verdad? Entonces, es donde dices, ¿qué está pasando? Así es. O sea, ya los juntos y es un dineral. Es un dineral. Entonces, la propuesta va encaminada a que la ley burocrática trabajemos un consenso que realmente permita que no se politice una iniciativa y que saquemos ese acuerdo donde paremos esa circunstancia que está sucediendo de que la ley diga que es un año de salarios caídos. Y se acabó un tope, que haya un tope nada más. Y que el trabajador se le resuelva en un año su situación laboral, que si va a ser reinstalado, que lo reinstalen, sus derechos, o que se le paguen sus despidos conforme a la ley, ¿verdad? Que no lo hagan hacer un juicio de varios años, ¿verdad? Diputado, al hablar de este 98% que en su mayoría son trabajadores de confianza y que se les pagan los laudos, ¿se les restituye también en el trabajo? En ocasiones sí, pues. ¿Todavía? En ocasiones sí. Todavía, pues es el descaro, pues total, que se pierde todo, lo que... No, pues si se separaron, ya se separaron, ¿no? Sí, en muchas ocasiones lo reinstalan. Oh, eso es más delicado todavía, porque aquí de acuerdo a los datos que usted pronunció ayer en su trabajo que presentó en el Congreso, dice que no se recibió la respuesta de los 5 ayuntamientos, ni del Tribunal Superior de Justicia, ni del Tribunal Burocrático Estatal de dicha petición de la información que usted estaba solicitando. Entonces, aquí tendría que haber como candados, ¿no? Desde que entra el personaje hasta que se va a ir, porque pues si no se está llenando la burocracia, aumentando y aumentando, y luego si en eso vamos a juicios, pues, como usted dice, el dinero se puede destinar a otra cosa. Las instituciones tienen una obligación en la Constitución de dar servicios y atención a los ciudadanos. Sí, estamos muy de acuerdo. Y se pierde eso porque se convierten en paganómina. Sí, porque el gran porcentaje de su presupuesto anual se va en nómina. Así es. En la mayoría de las dependencias. Esa es la realidad, pues nadie quiere tocar esos temas. Por lo mismo. Porque la parte política social. No, sobre todo política, porque uno cuando está en un cargo político dices, el Tano, tú has dado cuenta de cuando se tocan los temas que yo soy enemigo de los burócratas, y yo te lo digo categóricamente, jamás he sido enemigo de los burócratas, al contrario, trato siempre de que se cuiden y que se garanticen sus derechos laborales. Sin embargo, está la parte esa de que es la parte política, de la irresponsabilidad del político que hace esas malas prácticas y que se genera un problema de contratación de trabajadores indebidamente, y lo digo indebidamente porque no hay suficiencia presupuestal, y de todos modos se contratan trabajadores y se dejan esas herencias para las futuras administraciones, dejando un daño al erario. Sí, cómo no, un boquete a las finanzas de por sí. Entonces, el problema de todas las instituciones del Estado es que están sobrenominadas, pues de ahí viene todo. Si tú haces un análisis en todas las instituciones del Estado, llámese Poder Judicial, que es menos, también hay que decirlo, pero hasta el Poder Legislativo, yo te lo digo, o sea, estamos sobrenominados, y es una práctica que se empezó a dar y que las instituciones pues generan pues esa parte de dar trabajo, y pues ha sido como algo común que el político en campaña compromete trabajo. Promete muchas cosas. Y sobre todo darle trabajo a la gente, ¿verdad? Pero ya las instituciones, pues cada día pues es demasiado el trabajador que se tiene una sobrenómina, y pues ya no van a aguantar, Ya hay ayuntamientos que ya no aguantan, pues ahí tenemos los municipios del norte que, y como ¿por qué? Porque es demasiada la gente, pues. Además, diputados, son personas que vienen a cubrir a un trabajo y son de confianza y no ganan cualquier cosa, tienen buenos salarios. Sí, mira, te traigo tos. Perdón. Tómese un vasito de agua, no hay problema, aquí le esperamos. Es que andaba engripadillo estos días y tengo el aire acondicionado del carro y me tiene afónico. Mira, perdón. Sí. Mira,
En ese caso, los sueldos de los de confianza, hay algunos que tienen buenos sueldos. Hay muchos trabajadores de confianza que no tienen buen sueldo, ¿verdad? Sin Pero en su embargo, mayoría. En el volumen son muchos trabajadores, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, mira, el trabajador es el que menos tiene la culpa. Sí, sí, el problema no es él, pues. Es el que contrata. Pero el beneficiado, ¿sí? Pues sí, pero no es un beneficio que permita que esa gente que tenga un cheque, pues tenga un beneficio que digas que él va a solventar su vida económica. Sin embargo, el volumen sí genera un daño al erario, pues. Sí. Pero las componendas que te decía yo de los juicios, de las demandas, dice, demándame, llegó un tesorero y lleva con su gente de confianza y los deja ahí y demanda, pues ellos es más, quédate y que te corran y que si no justificaron el despido, ellos tengan el derecho de demandar, que así dice la ley, ¿verdad? Pero ¿por qué no hiciste una contratación conforme a derecho? Conforme la ley te lo obliga, ¿verdad? También al funcionario. O también buscar una figura jurídica que nada más sea contratado por el tiempo que esa persona va a estar en el cargo y ya. Creo que sería una respuesta. Yo meses atrás presenté una iniciativa también nivel que va encaminada en el mismo sentido, en generar responsabilidad administrativa al que contrató, exacto. ¿Por qué? Porque ahí viene el problema, porque si yo soy el presidente municipal y voy a llenar el ayuntamiento de trabajadores sin tener recursos para pagar la nómina, qué irresponsable soy, ¿verdad? Porque en un futuro el ayuntamiento no va a poder tirar la basura, no va a tener para echarle gasolina a las patrullas. No, y no va a los poder servicios básicos. Por eso, porque el dinero que había se pagó en nómina. Pues fíjate la responsabilidad de la gente que ha administrado un ayuntamiento y que hace eso, ¿verdad? Y pareciera que el daño no pasa nada, pero pues va en detrimento de lo que el ciudadano quiere y la obligación que tiene una institución de prestar servicios a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, de esas dimensiones el tema, nomás que no se le da. ¿Por qué? Porque la parte política siempre ahí está. Yo no tengo temor en tocarlo, ¿verdad? Ya sé. En el punto de acuerdo usted manifestaba que hacía una convocatoria para que comparezca en sesión privada el Luis Alberto López, árbitro presidente del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores. Esto es la finalidad, pero igual se tendrán que reunir, analizar los temas, llegar a acuerdos. El tema es consensar una iniciativa de ley que permita esa modificación de ese artículo de la ley burocrática, pues que vayamos juntos todos con responsabilidad. Yo lo decía, es una responsabilidad de todos los que tenemos algo que ver en las instituciones de gobierno, ¿verdad? Y en este caso como diputado, pues yo por eso llevo el tema. Se me hace que yo tengo mi tercera vez que soy diputado, no podría quedarme callado al ver una situación de este tipo, pues a lo mejor un diputado que es su primera vez no le da la dimensión. No, pero usted tiene otra visión, pues diferente. Yo he estado en el Poder Ejecutivo y sé que está mal eso, Ivette, está mal, tenemos que modificarlo. Tan es así que está mal que en la legislación federal ya se cambió, pues. No creo que se cambió en la legislación federal, que en la ley del trabajo, que es la máxima en ese sentido, se cambió de esa manera por lo mismo, porque los juicios se hacían de 20 años, 30 años. Caray. Y se generaban esos laudos que había a veces empresas que se quedaban ya sin su empresa porque se quedaban los trabajadores con ella, ¿verdad? Porque se iba alargando y se iba alargando en componendas a veces con los abogados, lo que tú quieras pensar. Así el mismo gobierno a veces favorece a uno, favorece a otro y se alargan los juicios. Y cuando se definían, pues era pues de una forma que a lo mejor la empresa que perdió un juicio ya no valía lo que valía el juicio, para que me entiendan. Sí, claro. Entonces, por supuesto. Y el trabajador se quedaba con una empresa que ni siquiera podía vender, quebrada, no sacaba ni recuperaba lo que él le debían. Pues. Y hay varios ejemplos, hay varios ejemplos. Yo te aseguro que en el caso, aquí un ejemplo, y lo voy a tocar y lo voy a decir con mis reservas, ¿verdad? Sí, claro. Está el Hotel Los Arcos. Sí, hay muchas empresas, por ejemplo, los Cota, los Rufo, en fin, hay muchos, ¿no? Que en su momento pues sufrieron estos. Independientemente que quien tenga la razón o no la tenga, ¿verdad? Pero es un juicio muy largo, que el mueble ya se deterioró, que los salarios caídos son millonarios, son millones y millones, que ya no vale el mueble,
ya perdieron todos, perdió el patrón y perdieron los trabajadores. Ni vendiendo Entonces, el edificio se paga, ¿no? Todo lo que se debe ya. así es. Entonces, por eso se cambió la ley federal, porque resuelvas en un año para que el beneficio que reclama el trabajador sea que se le reinstale o se le pague lo que la ley marca, ¿verdad? Ujú. Que no se haga largo el juicio. En la Ujú. ley burocrática también debe ser igual. Pues sí, sería A ver, muy, muy interesante. ¿qué derechos tiene el trabajador? Son estos. No le alargues más el pleito, resuélvele y cumple tú como patrón los derechos que tienes que liquidarle conforme a la ley o tienes que reinstalarlo y ya, Así es. se acabó el tema. No lo alargues 10 años para que hagas eso que estás haciendo ahorita, de que se haga millonario el laudo para que te paguen una institución 5, 6, 7, 8 o 9, 10 millones de pesos, ¿verdad? Muy bien, diputado, pues verdad que es un tema delicado, pero se necesita abordar, como usted bien dice, que son temas muy fuertes que se tienen que atender. Y ahí está la demanda, ahí están las pérdidas, 95% de los juicios se ganan y son laudos muy fuertes, se ha perdido hasta más de 157 millones de pesos en estos juicios. Muy bien, diputado, pues le daremos Mira, seguimiento a esto. Finalmente, ¿qué nos dice? Adelante. concluyo con una demanda que tiene el Congreso del Estado de una trabajadora, Sí. un millonario el juicio, ¿no? Hablan de 100 millones de pesos Dios. y a veces no quiero creerlo, pero imagínate que fuera cierto que gane ese juicio esa Sí, es que señora. sí puede ser, pues tanto tiempo que lo han dejado crecer. Hablan de 100 millones, lo voy a checar, yo tengo de hecho en la cita esa que tenemos con el presidente del tribunal, vamos a checar ese juicio, ¿verdad? A ver cómo va, pero la demanda es millonaria, millonaria por esta persona que fue despedida injustificadamente según, y es un litigio que viene de otras legislaturas, pero Sí. hablan de millones, millones, o sea, millones. Caray. Entonces, También hubo un punto donde hubo diputados suplentes que entraron a trabajar y nunca se les pagó. Son como unos 6 diputados más o menos de anteriores legislaturas que también tenían ese problema. tienen demanda, Y también tienen pues. demanda, entonces estamos hablando de que es un problema que no se ha atendido a tiempo y es algo muy delicado porque pues significa recursos. Hay muchos casos, unos obviamente que van a tener procedencia ante la ley, otros no, Otros no. pero la mayor parte tienen procedencia y Pero la realidad es que se está perdiendo mucho dinero en eso, ¿no? Por el tiempo sí, que se... y otra cosa que también es muy lamentable, y por eso yo lo digo públicamente y no tengo ningún temor, es que en ocasiones también es selectiva esa justicia laboral, ¿verdad? Sí. A algunos se les resuelve más rápido, Rápido, otros tardan. que a otros se les tarda, pues entonces No, pues ese ahí es otro tema también que pues genera este tipo de demandas donde la ley les da esa puerta abierta para que se alarguen, entonces pues lo hacen a propósito, a mí me queda claro, hacen a propósito que se alarguen los juicios, a mí no me pueden chamaquear y decirme, no, es que la ley es a propósito, pues no hay un trabajador que quiera que se le alargue su juicio, a alguien le conviene que se haga largo el juicio que se alarguen los juicios.